¿Qué tal? Bienvenido a este espacio, es tiempo del placer, en donde cada vez descubrimos una parte más para aprender a sentir y descubrir de una manera diferente a la que nos enseñaron. Poder romper los paradigmas nos lleva a poder descubrir más sobre nosotros y entonces crear la posibilidad no solamente de un cambio, sino de una realidad diferente en todos los ángulos de mi vida. Y para que nos ilustren sobre este tema y nos hablen y nos hagan entender de qué se trata esto de la corporalidad y de cómo podemos a través del cuerpo mejorar nuestra vida, está conmigo el psicoterapeuta corporal Rafael Lastra. Rafael, gracias por acompañarnos. Gracias por tu invitación. No, y me encanta porque Rafael tiene una manera muy sutil de hablar del cuerpo, esto de la... Y él es muy específico en psicoterapeuta, o sea, mente con cuerpo, ¿correcto? Así es. El cuerpo es algo muy importante en relación a las emociones porque expresamos nuestras emociones a través del cuerpo. Ok. No solamente expresamos nuestras emociones, sino también decimos que tenemos sensaciones. ¿Me podrías explicar tú, con la expertez que tienes, la diferencia entre sensaciones y emociones? Sí. Bueno, las sensaciones tienen que ver con percibir, ¿sí?, lo que pasa afuera de mí y dentro de mí, ¿sí?, a nivel de mis sensores, ¿sí? Y emociones es otra cosa. Emociones es un fluir de una energía que es propia ya de los mamíferos, okay, ¿sí?, que empiezan a sentir cierto afecto, esa liga con las crías, ¿sí? Y que empieza a manejar las emociones, a emitir las sensaciones que tiene, pero de un tipo distinto a las que tenía antes en la evolución. Ok. ¿Y cuál es? Ya entendí que la profundidad tiene que ver con la emoción desde mí, ¿correcto? Pero yo siento emociones a partir de sensaciones, ¿correcto? Sí. O pienso y por eso siento emociones. Pues se puede llegar desde cualquier lado, ¿verdad? Pero primero yo siento y tengo emociones. Ok. Ok. ¿Sí? Esto es, sentir es captar lo que pasa adentro o afuera. Entonces, lo que pasa afuera me puede generar una emoción, ¿sí? Me puede generar que tenga yo algo, ¿sí?, distinto en mi cuerpo que se mete dentro de mí, ¿sí?, y me provoca reacciones corporales. Ok. Ok. Yo soy completamente partidaria y sabes que soy alumna y todo esto del cuerpo, pero me encantaría que le platicaras a mi público, o a nuestro público, por qué la necesidad de incorporar el cuerpo y por qué la sanación a través del cuerpo y no de la mente. Porque se ha sobrevalorado el asunto de la mente en el sentido de que se cree que mente es el cerebro racional y no, mente es mucho más amplio y entonces las terapias en general se van más hacia lo racional, ¿sí?, se van más hacia lo verbal, que implica que el conflicto que se está trabajando, tiene que ver con una cuestión de una edad de 4 o 5 años, cuando ya el hablar ya está muy estructurado. Ok. ¿Sí? Okay. Pero si hablamos de otras cosas, de otras situaciones más básicas, entonces estamos hablando de cuando el habla no es tan importante. O no existe todavía. O todavía no existe. Y entonces el cuerpo se expresa de otras maneras. Entonces, ¿para qué necesitamos exigirle al paciente que hable? No, yo estoy de acuerdo contigo, porque a veces ¿sí?, recuerda y revive y resiente. Y entonces, ¿sí?, ¿cómo llegamos a esto? ¿Sí? ¿Cómo le llegamos al paciente si no es con el habla? Pues con el cuerpo. Porque eso que se me quedó ahí, ese enojo con mi papá, ¿sí?, que se ve en esa película del rey tartamudo, ¿no? ¿Cómo se llama? El discurso del rey. El discurso del rey, ¿no? Perdón que te interrumpa, Rafael tiene una especialidad en el análisis de los caracteres a través
de las películas. Entonces es interesantísimo. Por favor, ponnos ejemplos porque todo el mundo se va a ir a estudiar esto. Sí. Entonces, ahí se ve ese enojo tan terrible, ¿sí?, del hijo del rey, porque fue sobajado, no era el primer hijo, ¿no? Era el segundo hijo, no era el heredero, ¿sí? Entonces iba a ser el comparsa de su hermano que iba a ser el rey, ¿no? Y su papá, el rey, pues lo trataba así, como tal, ¿no? ¿Sí? Tú le vas a ayudar, tú eres más listo que el otro, te sabes mover más, eres más institucional, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso no eres merecedor. Nunca vas a ser merecedor. No te toca. Y entonces el enojo terrible, que no se puede expresar como un príncipe va a expresar que está enojado. ¿Sí? Sí. Y más, ¿verdad? Poner más palabras ahí. Sí, sí. Y entonces el reprimir esto, porque hay que reprimirlo, es agarrar los músculos de la mandíbula. Okay. Y entonces la historia de la persona está ahí. ¿Sí? Okay. ¿Qué es lo que vemos en la persona? ¿Sí? Lo que vemos en la persona son los asuntos que nunca pudo resolver. Los que sí los resolvió no se le notan. Ok. Pero lo que no se resolvió sí se nota porque queda ahí. Queda en el rostro, queda en él. Queda ahí, sí. Entonces, el cuerpo reacciona. Por ejemplo, había esta serie Lie to Me, ¿no? Donde se leía la expresión corporal. Sí. Eso es leer micromovimientos de algo que pasó y ya pasó y lo soltó. Pero si el asunto se queda ahí atrapado, entonces el músculo se queda tenso para siempre. Ok. Y entonces la cirugía plástica, pero eso me puede ayudar, digo, porque yo sé que tú me has explicado estos conceptos, pero para mí es muy importante que entiendan las personas. ¿La cirugía plástica puede quitarme esto? Sí. Entonces, vamos ahí. Una cosa es la expresión de las emociones, que mencionábamos hace rato, ¿sí? Y otra es una arruga, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quieres quitar? Las arrugas, porque ya la piel no tiene suficiente colágeno, porque cualquiera de esas cosas, ¿sí? O te quieres quitar las líneas de expresión, ¿sí? Ya ves cuántas mujeres, ¿sí?, se inyectan botox para quitar las líneas de expresión de aquí. Ajá. A mí me han tocado muchas. Ajá. He visto bastantes. Entonces, el asunto es, si tú haces eso, vas a dejar de estar en contacto contigo. ¿Sí? A ver, platícanos. Sí, entonces, es esto que hablabas de la sensación visto de otra manera, ¿no? Hay las sensaciones que vienen desde afuera, pero también las que vienen desde dentro. ¿Sí? Y si yo estoy tenso, me va a doler o me va a molestar el músculo. Y así me voy a dar cuenta que está eso para resolverlo. Ok, si no estuviera diciéndomelo, tal vez ni cuenta me daría que está. Y entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Pues busco qué tomar. Me tomo una aspirina a lo mejor porque siento como un dolor de cabeza, ¿no? Ojo, está bien tomar la aspirina, lo que no se vale es siempre tomar aspirina en vez de resolver. Exactamente, porque hay ¿para qué? ¿Para qué tomo una aspirina? Es distinto a necesito quitarme esta tensión. Claro. Entonces, el asunto es, entro en contacto conmigo, porque esto es el resultado de algo, ¿no? Está gritándome algo. Mi cuerpo está hablando, siempre va a hablar. Claro. Entonces, lo que necesitamos es escuchar al cuerpo. Sí. Esto es, si yo tengo un problema con mi estómago o tengo un problema con algunos músculos, pues es que mi cuerpo me está diciendo que algo tengo que hacer y lo puedo escuchar. ¿Sí? Puedo decir, mi panza está muy pesada, necesito limpiar mi panza. ¿Y qué me dice mi cuerpo que quiere? Pues se me ocurrió que piña. Y entonces estoy comiendo piña, dejando de comer otras cosas y comiendo piña porque mi cuerpo me lo pidió. Y los animales lo hacen. ¿Sí? Identifican qué es lo que necesitan. Nuestros antecesores por eso encontraron las plantas medicinales que usamos. Y creemos que la medicina es cualquier cosa, pero tiene toda su historia. Sí, claro. ¿sí? Porque nosotros, en nuestra mayoría, ¿sí?,
todavía somos animales, ¿sí? Es una soberbia pensar que somos algo más, pues unas poquitas de células que nos hacen distintos. Dicen que racionar, pero sí, yo no sé si razonamos. Pues sí, pero somos la especie más neurótica en el planeta también, ¿verdad? Sí, ahorita nos explicas al público neurosis, por favor, explícanos al público la neurosis. Sí, pero bueno, vamos un poquito más. Porque de ahí viene la neurosis, pero estábamos hablando de lo que el cuerpo, la sabiduría del cuerpo, cuando estabas hablando de las hierritas, que el cuerpo va pidiendo lo que necesita. El cuerpo te va pidiendo cosas, ¿sí? Entonces, si tú dejas de sentir, como estábamos hablando del Botox hace rato, si tú dejas de sentir una parte de tu cuerpo, ¿qué va a pasar? Que ya no sabes qué te quería expresar, ¿sí? Por eso cuando las personas hacen una cirugía plástica y no cambian de actitud, luego se les cae peor el asunto. Igual una cirugía de ojos. Yo he tenido pacientes... Eso se me hizo increíble, sí, cuando me Yo he tenido pacientes que se han hecho la cirugía de los ojos a pesar de que les digo, primero vamos a aflojar los ojos, y no van y se hacen la cirugía, ¿sí? Y luego, un tiempecito después están igual que como estaban, igualito. Entonces, si no entendemos que los ojos tienen músculos, no se mueven por inspiración divina, sino tienen músculos que vamos dirigiendo desde el sistema nervioso y que se pueden tensar y quedar tensos igual que cualquier otro músculo del cuerpo, ¿sí? Y que está reflejando un conflicto emocional no resuelto. Vuelvo otra vez a esto. Ok. O sea, todo esto es una consecuencia, no es un origen, es una consecuencia. Es una consecuencia. Pero entonces... de asuntos no resueltos. Se hace un círculo vicioso, entonces... ¿sí? No solo no es una consecuencia, sino también es un principio. Porque entonces, mientras estoy tenso de la mandíbula, como el hijo del rey, que después fue el rey tartamudo, ¿verdad? Sí, entonces, ¿sí? Esto necesita salir de alguna manera, ¿sí? Bien. ¿Y cómo hago que salga sin lastimarme? Porque muchas personas, al sacarlo, yo saco y pego, o digo, o pongo, cuando... Hay una frase que a mí me encanta tuya, ¿no? La fuerza calma, ¿no? La fuerza sutil, y me parece que es una herramienta muy fuerte. Quiero preguntarte, ¿qué es la fuerza sutil y cómo la psicoterapia corporal, en vez de dar un golpe, porque yo no creo que se sane con un golpe, yo creo que se hay que resolver, ¿no? Pero estoy hablando de que en un día no se resuelve, sino ¿cómo es esto? ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué así? Hay muchas formas de trabajar el cuerpo. Cuando uno hace yoga o corre en las mañanas, pues está uno trabajando el cuerpo. ¿Sí? Yo tenía una paciente que cuando estaba más ansiosa se iba 2 o 3 horas al gimnasio, ¿no? Al gimnasio, y trabajaba con los aparatos más tremendos, ¿no? Entonces, sí, hay muchas formas de trabajar el cuerpo, pero esto implica que necesitamos saber qué parte hay que trabajar, ¿sí? Porque no todo está en todos lados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay partes del cuerpo muy específicas donde se quedó guardada esa información, ¿sí? Y que sigue mandando la información al cerebro. Todavía estoy enojado, o todavía me siento herido o molesto. ¿En qué tiempo se forman estas cosas, estas tensiones de las que tú nos estás hablando? Sé que la línea que trabajan ustedes es reichiana, que trabajamos es reichiana, y que ustedes en el análisis de carácter aprecian los primeros 7 años como los más determinantes, ¿podría ser, para la conducta del ser humano? Sí, los primeros años son los más importantes. Desde que uno nace, o desde antes de nacer, ya se están generando muchas cosas, ¿sí? La cultura del maternaje ya nos puede empezar a afectar, ¿sí? La forma de amamantar, el trato, ¿sí? Todo nos va afectando de una u otra manera, ¿sí? Decía mi maestro noruego Björn Blumenthal que pues el 80% de nuestra vida emocional transcurre entre el nacimiento
¿sí? Y los 2 años de vida. Wow, él es el que dice eso. Él es el que Alguna vez dice me lo habías comentado. 2 años de vida y pensamos que nuestros hijos no escuchan nada. Ay, déjalo para que déjalo hablar con quién, hazlo llorar, déjalo llorar, eso deja de llorar para que se le Tú infle toma los en cuenta pulmones. que ellos no tienen filtro No, ni referencia. ni referencia, entonces absorben todo y sienten lo que sienten los papás, ¿sí? Si la mamá o el papá, ¿sí?, están enojados uno con el otro y quieren aparentar que no pasa nada, lo están sintiendo. El niño lo está sintiendo. Sí, son más inteligentes en cuanto a su capacidad de sentir que los adultos que ya se olvidaron de esto, ¿verdad? Claro. Pero además de que con el ejemplo le estamos enseñando a que disimulen su sensación, ¿no? Y por eso, antes de que empezáramos los programas, estábamos hablando de la importancia del carnaval. Claro. La importancia del carnaval siempre es estos 3 días o 5 días de todo lo que es carne y todo lo que son sensaciones y explosión, para luego poder llegar a esta templanza, ¿no? Entonces, cuando me hablas de que a través del cuerpo me puedo sanar, ¿sí? Pero que me enferma también la corriente con la que voy nadando, ¿cómo puedo encontrar ese equilibrio? Porque la terapia corporal es 1 vez a la semana, 1 hora. ¿Cómo plasmo esto en mi paciente? ¿Cómo plasmo esto? ¿Cómo logro esta transformación? Sí, porque ¿cómo te fue en terapia? No, pues estuve haciendo 3 horas, me puso mi terapeuta a mover los ojos. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿El daño es reversible o qué? Claro que sí. ¿Sí? Y vamos a hablar de que no es un daño, es un atorón. ¿Sí? Si fuera un daño, pues sí, ya se fregó el asunto hasta cuando chocas con tu coche. Si hubo daño, pues ya nunca va a quedar igual. No, sí puede quedar bien, ¿sí? Pero para eso hay que trabajar el cuerpo. Entonces vamos en sentido contrario, ¿sí? En un sentido donde, ¿sí?, nos vamos desde lo que podemos manejar nosotros. Sí, no puedo manejar las neuronas, no tengo la manera de entrar, sería maravilloso, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hago es trabajar ese pedacito de cuerpo de formas muy específicas, como se puede trabajar en vegetoterapia, ¿sí? Y aquí en México hemos además desarrollado mejor todavía la técnica de este manejo, que con pequeñas intervenciones en muy pequeñas partes del cuerpo, ¿sí? Estas intervenciones van a llegar profundamente, ¿sí? Y van a cambiar, ¿sí?, la situación a como estaba, ¿sí? Somos binarios, ¿sí? Entonces, sí o no, y entonces, ¡clac!, cambia, exactamente, hiciste el movimiento preciso. Sí o no. Sí o no. Y es entonces, que a mí me sorprende. si estaba la neurona en sí, pues la pasamos a no. Sí permito que me pisen, no permito esto. Sí. Y a partir de ahí ya no tengo el impacto, ¿correcto? Exacto, sí. Ok. Sí. Yo decido qué es lo que me afecta, ¿sí? Yo decido cómo lo quiero sentir. ¿Sí? Entonces, hermanos que viven con la misma familia, con sus diferencias de edad y de trato y lo que tú quieras, pero luego los impactos, ¿sí?, familiares fuertes son para todos, pero sí, claro, unos son más resilientes, unos resisten más y regresan a la misma posición que otros, y otros se derrumban así. ¿Sí? Entonces también somos distintos, hay que considerar esto, ¿verdad? Ok. Sí. No, lo que me llama mucho la atención es que me parece importantísimo que tenemos que saber que no siempre es un daño el que nuestra gente tiene, porque también tenemos mucho miedo, ¿no? Cuando nos presentamos a alguien que nos va a ayudar o asistir en terapia, o pienso que mi hijo está mal, y tal vez mi hijo no está mal, tal vez está atorado, que no es que esté mal, sino nada más necesita, porque yo siempre he pensado que depende del nombre que pones, el paciente se enferma cuando se diagnostica. Entonces, eso que le digas a la señora que tiene déficit de atención a su hijo, me parece que le estás dando una vida, el resto de su vida, por ese concepto, le estás dando una vida en donde no hay arraigo, donde es alguien que está volátil cuando... Le confirmaste a la mamá que su hijo es especial. Pero ese tipo de especial lo quiero de otra manera. Pero fíjate qué interesante, porque esa persona, ¿sí?,
tiene necesidad de que su hijo sea especial de alguna manera, y como no se puede de otra manera, pues es muy travieso, muy Pero inquieto. ¿cómo a los entonces ya 5 queda años sé etiquetado. que no hay otra manera de que mi hijo sea especial? Ujú. O sea, me estás hablando de algo realmente profundo. Quiero que sea especial y lo limito o lo pongo en un limbo, lo separo, lo segrego porque es especial, y en el momento en que le tengo que dar medicamentos y demás, le estoy quitando la posibilidad de muchas cosas. Definitivamente. Ya lo etiqueté, y es desde la manera en que te voy a hablar para Claro. que lo empieces a entender. Entonces, Claro. eso aparte que es humillante, ¿no? Porque el ser humano, aunque no entienda palabras, sí siente. Ujú, pues sí, pero depende de tu capacidad para empatizar con el otro, ¿sí? ¿De la mamá o del niño? Aquí hablo de la mamá, totalmente. Esto es, si yo como padre, como madre, no tengo la capacidad de empatizar con mi hijo, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ujú, ¿sí? ¿Qué? A mí no me va a importar mi hijo, aunque parezca, voy a hacer como si me importara, ¿sí? Pero no, ¿sí? No me va a importar. Ok. Ajá, ¿sí? Y entonces, el resultado, pues no es el resultado favorable para el niño, sino para la mamá, para la neurosis de la mamá. Entonces, cuando la mamá lleva al niño, realmente la que debería de estar ahí es la mamá. ¿Estás de acuerdo conmigo que ¿Qué? hasta que no son adolescentes tendrían que ir ellos a la terapia y comúnmente son los papás? Claro, definitivamente. Dime una cosa, el rechazo a las decisiones de los hijos, Ujú. ¿sí? Comúnmente ya son edades más grandes, aunque esto se marca desde el principio, ¿no? Si el niño es alguien que le gusta la danza, el papá ya no lo deja danzar, ¿no? Porque ¿cómo te vas a poner a danzar? Alguna vez Juan Carlos Cortés nos hablaba de cómo todo esto se quedaba en la piel, Ujú. ¿ok? También con estos pequeños y sutiles movimientos de los que tú me estás hablando y una alimentación diferente, ¿es como sanas a un paciente? También, ¿sí? Y más que sanar, el asunto aquí es restaurar el sistema, igual que la computadora que se restaura el sistema. Uno le dice en la computadora, ponme el sistema como estaba hace un año. Ok. Sí. Y todos los programas que se instalaron después desaparecen, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Entonces, uno, desde la neurosis, desde el conflicto no resuelto, va uno estableciendo, ¿sí?, una burocracia. La neurosis es como una burocracia, hay más trámites, todo se hace más complicado, más difícil de resolver. Okay. ¿Sí? Okay. En la medida en que uno va trabajando con el cuerpo, esta Secretaría de Estado, este ministerio ya no tiene razón de ser. ¿Sí? Okay. Y entonces lo quito, y luego quito este otro, ¿sí? Y termino, simplifico. ¿sí?, con una ventanilla que sirve para todo, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Y eso vendría siendo una salud emocional? ¿Eso vendría siendo un equilibrio emocional? Todo eso, ¿verdad? Salud emocional, equilibrio emocional, todo. Ok. Salud es equilibrio, ¿estás de acuerdo conmigo? Claro que sí. Ok, entonces si la salud es equilibrio, ¿cómo ayudo a mi hijo a equilibrarse, a sentirse saludable? ¿Cómo me quito yo la necesidad de una enfermedad? Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿sí?, es primero conocerme a mí. Porque si no me conozco, ¿sí?, si no sé qué necesito, si no sé ayudarme a mí mismo, a mí misma, entonces, ¿cómo voy a ayudar a otro? Okay. Es imposible. Y esto es algo a lo que me refería hace rato con otras palabras. Es ir de ahí, de mi conocimiento, a poder establecer un vínculo con el otro, empatía. Okay. ¿Sí? Pero si no me conozco, pues menos voy a entender al otro. Ok, porque en el momento en que yo quiero empatizar con mi hijo, parece que me estoy bajando de nivel, y aquí parece que los niveles siempre son importantes, las jerarquías, ¿no? Entonces, se logra ok,
hay hijos que pueden cambiar aunque el padre no tenga ningún tipo de intención de cambiar, ¿correcto? Sí. Ok. ¿Cómo podemos lograr que esto ocurra, pero no a los 35, y que ocurra a los 17? ¿Cómo podemos invitar a la gente a que se empiece a sanar o darse cuenta de que hay una posibilidad de sanarme a partir de mi decisión, pero siendo más joven? Porque el común de la gente llega por el papá, ¿no? Pero ¿cómo podemos invitar a la gente joven a que se atreva a todo esto sin culpar a los otros? Ya no se trata de quién es culpa, sino cómo los hacemos parte de la solución a través del cuerpo. ¿Cómo nos invitas? ¿Qué haces, Rafael? ¿Qué hacemos? Bien, pues sobre lo mismo, ¿no? ¿Sí? Soltemos esa soberbia de yo estoy bien, ¿sí? Y voy a mirarme un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Y si yo me miro de alguna manera, entonces inmediatamente me voy a dar cuenta que unas cosas mías están muy bien y otras no tan bien. No digo mal, digo no tan bien. ¿Sí? Y entonces, pues me puedo enfocar en esto, ¿verdad? Los jóvenes que llegan, a mí me da mucho gusto que lleguen jóvenes a un proceso de terapia o a cualquier... Imagínense sanar las expresiones no agradables a los 19 en vez de los 35, sí. Porque yo estoy viendo que tú no tienes tantas marcas, tienes canas pero no marcas en el rostro. ¿Hiciste muchos ejercicios de estos o qué pasó? Hice muchos de estos, no hice acá, ¿verdad? Porque dicen que las canas salen de ganas, entonces... No. Pues dice que de tensión, pero también se cae el pelo de tensión y todo lo demás. Pues sí, ¿verdad? Pero es que me impresiona porque tú no tienes casi arrugas o líneas de expresión. ¿Cuáles son las que hacen líneas de expresión. ¿Sí? Ok, tienes pocas. Sí. Ok. Entonces nada más dime rapidísimo, 2 maneras de que la gente pueda empezar a identificar que lo necesita. Y yo, por ejemplo, a todo el mundo le digo que es importante que abramos y respiramos, ¿no? ¿Tú cómo podrías invitar a la gente a identificar rápidamente en mi cuerpo, o qué parte del cuerpo tendría yo que empezar a revisarme para saber que algo no está funcionando o que no me quiera dar cuenta? Yo haría 2 momentos en el día en que se puede hacer, pero tengo que sacrificar mi tiempo un poquito. Entonces, a la hora de acostarme, reviso cómo está mi cuerpo. ¿Sí? Reviso cómo está mi cuerpo. Sí, por mis tensiones, y a la hora de levantarme igual. Me doy 2-3 minutos para observar mi cuerpo. Y desde ahí empiezo a estirarme a propósito para soltar esas tensiones. Y a través de el soltar y demás, que el objetivo también de este programa es siempre dar soluciones y conocer, pero finalmente es llegar al punto en común que es el placer. Así es, definitivamente. Cuando uno está relajado, uno se siente en paz, ¿sí? Y siente uno el placer. Y la capacidad de sentir. Todos lados. Entonces, chavos, tenemos que quitarnos muchísimo las tensiones y el rush y todo lo que nos pasa si realmente queremos sentirnos. 2 minutos al día no quita tanto. Es sin celular, por favor. Es sin celular, ¿verdad, Rafael? Creo que sí. Es sin celular. Yo te invito a que descubras tu cuerpo y descubras ese momento de relajación en donde, si te gusta tu cuerpo, te lo va a pedir continuamente. Y cuando descubres que necesitas relajarte, existe la posibilidad de seguir creciendo y explorando más placer. ¿Estás de acuerdo conmigo, Rafael? Totalmente. Yo te pido que descubras tu cuerpo, descubras el placer y nos escribas y nos digas qué piensas, qué temas necesitas. Te comprometo, por favor, a que regreses y nos empieces a explicar sobre vegeterapia y todo lo demás. Por favor, Rafael, ¿nos harías el favor? Con mucho gusto, siempre me encanta platicar contigo. Ay, gracias. Perú siempre está esperándolo también, el equipo que hemos estado grabando. El tiempo y el espacio que abres en tu mente y en tu corazón para que entremos. Soy Ana Cerón, es el tiempo del placer y te invito a que lo descubras siempre. Hasta la próxima.